Hay momentos que son hitos, cuando empiezas para entender al despacho tienes que hablar con el mercado, además de lo que Para los poder socios hacer el piensan de sí diagnóstico, mismos, y los exacto. asociados, y sus prescriptores, y sus clientes, y la prensa, y los analistas. O sea, tienes que saber cuál es la situación, y sin eso, pues es que es un brindis al sol. Sí, pero es difícil, te digo, por experiencia propia a conseguir. A lo mejor acá están un poco un paso adelante, pero en nuestra realidad no es tan sencillo conseguir este permiso, digamos, de los despachos. Hay mucho temor. Muchísimo. Especialmente porque, así como es una barrera habitual para la venta cruzada, el ceder el acceso a sus clientes. Pero los clientes lo agradecen mucho, es una acción de fidelización. Así es. Es una acción de fidelización, hay que estar dispuesto a escuchar, a abrirse, escuchar y hacer los cambios que coincidan con los objetivos estratégicos. Por supuesto, si te dicen es que me parece caro, siempre el precio va a ser un tema, pero hay que preguntar sobre el precio, hay que poner el diente en donde puede haber potencialmente un problema. A mí me ha pasado de destrabar facturas elevadísimas que las estaban reteniendo porque no sabían, era un tema de una refinanciación con muchas entidades financieras y que se había dado una postergación del pago. Entonces, no sabían y no querían preguntar si esto se complica dentro de un año, vas a estar, esto está incluido o no está incluido. Hay muchas veces que cuando no tenemos claro, la confusión nos paraliza. Así es. Y poder hablar y que vaya otra persona que no esté obligada a dar respuesta en el momento. Sí. Nos da una oportunidad de mejorar la experiencia del cliente, de vender más. Así es. Porque te da oportunidades de venta cruzada, de evaluar a tu equipo. El cliente sabe qué es lo que recibe de cada uno y qué es lo que espera y cómo podrías hacer algunos cambios. Entonces, mi recomendación es que estas evaluaciones sean parte de la rutina, que se mida muy bien, y por eso lo importante es cómo se hace. No es fácil, no es fácil, hay que saber qué preguntar, hay que tener un nivel de seniority para hablar con esta gente y no hacerle perder el tiempo a los clientes, que sea una experiencia satisfactoria también para el cliente, porque tú ahí vas como una extensión del equipo del despacho. Y es mucho mejor que sea alguien imparcial, porque cuando es un socio del mismo despacho, porque sucede en algunos estudios en los cuales se encarga al socio, digamos, para cruzar información, pero puede no haber la objetividad que uno necesita, ¿no? Y es mucho más aséptico el que vaya un tercero y haga esta investigación. En nuestro método, y aquí tengo que citar a mi socia María Ruiz, que es una mega crack de las evaluaciones como parte de un sistema de calidad del despacho, no debería ir un socio del despacho porque la pulsión que tienen naturalmente es a justificar. Así es. Entonces, a la primera queja o primera indicio de algo no me gustó, el socio va a salir a explicar qué es lo que pasó, porque cuando es... Y, con lo cual, el que te estaba abriendo su corazón y dándote el regalo de una crítica, se va a cerrar y no te va a contar más nada. Entonces, solamente por eso ya es suficiente para que no vaya el mismo socio. Y luego porque hay que saber preguntar. Así es. Esto es como la gente que dice, yo no hago terapia, hablo con mis amigos. No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo para nada. No es lo mismo. Entonces hay una técnica para preguntar, para repreguntar. No se resuelve con unas preguntas estándar que puedes encontrar por ahí. Hay que preparar muy bien esas entrevistas sabiendo dónde pudimos haber fallado para ir hacia ahí, no tenerle miedo a la crítica. La crítica es un regalo. Así es. Y hay que aprovecharlo y ayuda a mejorar, y como tú decías, el cliente se va y que le va a encantar que uno vaya, que su proveedor de algún servicio vaya y le consulte hasta qué punto estás contento, ¿no? ¿Qué podemos mejorar? Y de acuerdo al servicio y al tipo de cliente, hay algunas encuestas que se pueden hacer online y otras que son entrevistas personales a fondo. Puede ser una llamada, puede ser una videollamada, lo que sea más cómodo para el cliente o personalmente.
Lili, hemos hablado ya de obstáculos que podemos encontrar al tratar de implementar una estrategia de marketing. ¿Cuáles son, crees tú, los errores o cuál es el principal error de los abogados respecto a lo que significa o implica de desarrollar una estrategia de marketing en su estudio, en su despacho? El error más común que veo en el segmento de despachos medianos es pretender ser todo para todos. El generalista al final termina compitiendo por precio únicamente. Es muy difícil ser el único, casi diría que imposible, pero lo más parecido a ser único es ser un especialista en algo. Entonces el cliente ya espera y sabe que puede encontrar a un golpe de clic a alguien que sepa específicamente sobre su problema. Y nos pasa cuando tenemos alguna cuestión de salud que realmente nos preocupa, queremos ir al que sepa exactamente sobre este dolorcito que yo tengo aquí cuando juego al pádel, ¿no? No me da igual alguien, un generalista, un internista, porque me parece que me va a hacer perder el tiempo, que no me va a dar la solución, que voy a estar mucho tiempo con este dolor. Entonces, a partir de la era digital, nosotros tomamos la conciencia y el automatismo de que podemos tener una respuesta de un modo inmediato a cualquier duda que tenemos y poder encontrar a estas personas. Entonces, lo primero es de estrategia, no poder pararse a identificar qué quiere ser para qué público. Luego muchas veces dejarse llevar por modas y hacer lo que hacen todos. ¿Sí? Bueno, el año pasado con los muerte por Zoom que tuvimos, todo el mundo a hacer webinars porque es lo que se está haciendo. Todo el mundo a los mismos colores porque es lo que se está haciendo. Todo el mundo a ponerse de nombre del despacho, los apellidos de sus fundadores, y cuando ya tenemos 5 o 6 y que no nos cabe en la tarjeta de visita, las siglas, ¿no? Sí. Porque es lo que todo el mundo hace. Esto de esperar que otros lo hagan es un error tan frecuente que una vez alguien dijo en Twitter, dijo, si los abogados dirigiéramos la NASA, jamás hubiéramos llegado a la Luna, porque hubiéramos esperado que otra law firm lo hubiera hecho antes. Así es. Es típico de los abogados ver, y nos pasa todo el tiempo, ¿no? ¿Y qué otra firma lo ha hecho? Y también sucede que los abogados andan pendientes de lo que están haciendo los otros para ver si lo... También esto nos pasa con los directorios, esto de asumir que las olas de los demás, lo que los demás dicen es lo correcto, con algunos directorios de escasa credibilidad, a la que salen todos a golpearse el pecho y autofelicitarse, vanagloriándose de haber ganado un premio que en realidad es una oferta comercial. Así es. Porque lo hacen todos. ¿Sí? Y hay que ir un poquito más despacio, pensar si realmente ese tipo de mensajes es lo que está esperando el cliente. Y buscar ser diferentes, ¿no? Y lo más complicado es tratar de ser diferente, buscar y atreverse sobre todo a darle una mirada diferente a lo que uno hace o a lo que uno y también dice. Entender que no siempre comunicar más es comunicar mejor. Así es. No plegarse a modas. Por ejemplo, el Día de la Mujer. Todos tenemos que salir a felicitar, como si hubiera que felicitar. Sí, bueno, y hay una gran discusión también entre nosotras, ¿no? Es que no hay que felicitar, es un día para conmemorar, para pensar, de reflexión. Pero digo, bueno, todos tienen que salir a hacer eso, porque la siguiente pregunta es, ¿cómo está tu casa? ¿Cuántas socias tienes? Entonces, para comunicar bien, primero hay que hacer bien. Así es. Y esto es lo que muchas veces falta cuando la comunicación es táctica, y no hay una estrategia basada en atributos diferentes de cada firma. Lo que se hace es copiar lo que hacen los demás. Así es. Y lo que tú comentabas es hacer este autodiagnóstico, esta introspección, saber quién eres realmente, qué tipo de servicio estás ofreciendo, a dónde estás apuntando, y a partir de eso plantear tu estrategia de comunicación. No tiene sentido hablar de cosas que no tienen nada que ver con uno al final. La gente se da cuenta, o sea, tú puedes tratar y es peligroso. Así es. Lo vemos con muchas firmas que aparecen en Best Place to Work, cuando todo el mundo sabe cómo machacan a la gente. Así es. Igual pasa también en nuestros países, donde sabemos que
nuestra profesión es muy, muy machista y a veces has visto que han premiado o han reconocido firmas donde todo el mundo sabe que son machistas y que no hay tal vez una pequeña intención de cambiar eso, pero no es genuina, es marketera y la idea es, el marketing no es un maquillaje para la firma, ¿no? El problema es que la gente entiende marketing como promoción y promoción como ruido. Así es. Y se olvidan de la primera parte, que es la que te ayuda a identificar cuáles son los pilares de lo que vas a comunicar. Así es. Se olvidan las P's, ¿no? De las P's que, bueno, empezaron 3, 4, hoy son 7, pero que marketing no es solamente promoción, no es solamente relaciones públicas. Eso es una partecita, pero Así si primero no tienes claro cuál es tu propuesta de valor, en qué puede ser diferente y la diferencia tiene que ser real, relevante para el cliente y demostrable, que nunca es la confianza, porque la confianza es el presupuesto mínimo. Si no confían en ti, nunca te van a dar trabajo. Eso, nada, son otros los atributos. Tú antes decías el autodiagnóstico. Les cuesta mucho hacer esto solos. Es que no es fácil, pero es que no es fácil. Uno necesita muchas veces una guía externa o alguien que de fuera te pueda decir, oye, mira, acá estás dejando de mirar esto o estás enfocándote demasiado en este otro punto, ¿no? Uno necesita una mirada más, una mirada 360 y además objetiva, imparcial. Entonces, ¿sabes que en comunicación interpersonal la pregunta más difícil de hacer es ¿qué piensas tú de mí? Son los estudios, ¿no? De un montón de preguntas difíciles, la que uno no se atreve a hacer es ¿y tú qué piensas de mí? Y es la más importante. Sí. Y es la más importante. Por eso es necesario la ayuda de otra gente. De expertos. De expertos y de tener una metodología. No es suficiente, lo mismo que con la comunicación interna, la evaluación del desempeño con nuestro equipo, no es suficiente con me voy a comer con mis chicos. Es otra cosa. ¿Podrías mencionar 3 cambios fundamentales en nuestro sector, en el sector de los servicios legales, en estos casi 20 años que llevas trabajando con tantos y variados despachos, y no solamente en Madrid, en donde estás, sino también tienes clientes en toda Latinoamérica? Tenemos nuestros directores de LATAM son Rafa Meri y Fran Uthoff, y desde ahí damos servicio también a despachos en Latinoamérica. Yo creo que lo que generó un cambio brutal fue la tecnología como canales de comunicación y como cambio cultural. En mis inicios se discutía si en los despachos tenía sentido poner las fotos y los currículos de los abogados jóvenes por si nos lo robaban. Claro. Y vino LinkedIn y es como un tsunami. ¿A quién se le ocurre ahora pensar si los pongo o si no? A partir de ahí, yo le dije una vez a un socio, mira, esto es como la gente que no quiere formar a sus abogados por si se van, ¿no? Que no quieren invertir en formación. Claro, y lo mismo los que tienen miedo de que sus abogados desarrollen una marca personal por si son con eso más atractivos al mercado y se los llevan. Los que no forman a sus abogados, los que no apoyan el desarrollo de una marca personal de sus abogados, corren el riesgo cierto de que no se formen, de que no desarrollen una marca personal y se les quede. La tecnología, por otro lado, nos abre un mundo de nuevas especialidades. Entonces, tener claro que los robots van a ocuparse de algún servicio jurídico, un segmento, commodity, donde no se requiere la intervención humana, pero hay otros donde sí. Eso es un paso que todavía los abogados, y no digo solamente los de mi generación, ni los jóvenes, lo tienen en cuenta. Y entender todas las nuevas oportunidades de colaboración que surgen a partir de la tecnología, o sea, nuevas especializaciones. Y a partir de ahí, un cambio fundamental en la cultura de los despachos es la hibridación. Entender que para dar servicios jurídicos no es suficiente ser abogado. Es multidisciplinar, con muchas habilidades,
pero como despacho, como organización colectiva. Entonces yo no estoy de acuerdo con esos que dicen que el abogado tiene que saber de todo y desarrollar todas estas habilidades. No, yo creo que tenemos que asumirnos como una organización colectiva y complementarlos y no castigar al elefante porque no sube el árbol. Que haga fuerza el elefante. Entonces, creo que hay muchas competencias necesarias para que un despacho de abogados sea eficaz y rentable en el mercado, pero que no tiene sentido castigar al que no puede hacer desarrollo comercial si es un muy buen técnico. Puede tener una carrera excelente y nos podemos apoyar en ese que es muy buen técnico, con otros que son más comerciales. Sí. Sí, pero entendernos como una organización, no como la suma de reinos de taifas. Allí, en realidad, un cambio que es fundamental y que lo has mencionado tangencialmente es el de la profesionalización en la gestión del despacho, ¿no? Porque esto de lo que estás comentando implica una gestión mucho más profesional, buscar a los expertos para las áreas las distintas áreas de gestión, ¿no? El abogado no puede cumplir no es un gestor por naturaleza. No, a pesar de que el abogado cree que sabe de todo. Ese es el problema, es un gran obstáculo. Se nos juntan dos puntos. Por un lado, los abogados creen que saben de todo y de comunicación todo el mundo cree que sabe, con lo cual está él, me gusta o no me gusta. Entonces detrás de eso, para eso hay que justificar muy bien por qué uno propone las cosas. Entonces me parece un reto muy interesante, un reto intelectual, porque nuestro cliente es muy sofisticado, requiere que se lo expliquemos muy bien y se lo justifiquemos. Hoy estaba hablando con un cliente que me decía, es que yo no sé, esa web nueva que me están proponiendo, y le dije, mira, es que esto es como el que se hace una casa y cree que es para siempre. Entonces tiene como un punto vital. Aquí voy a criar a mis nietitos. No es así. Tienes que pensar si es una evolución, si lo que tienes ahora representa la imagen que quieres que tenga el despacho o no, si funciona o no, y trabajar con eso como un elemento vivo, ¿sabes? Y veníamos trabados con esto en me gusta o no me gusta. Así es. ¿Sabes? Entonces, me parece que la posibilidad que tenemos de tratar con gente con una mentalidad abstracta, con tanta capacidad de análisis, es un desafío intelectual de lo más estimulante. Así es, sí. ¿Y estás de acuerdo cuando se dice que la pandemia aceleró el proceso de transformación de los servicios del sector legal, Lili? Yo creo que aceleró, pero en algunos puntos sigue sin entenderse. ¿Sí? El que cree que por hacer Zoom es tecnológico. Sí, ya se ha transformado digitalmente, no va por ahí. Hay una diferenciación entre digitalizarse y transformarse digitalmente. Tú puedes digitalizarte y por lo tanto hacer de un modo más eficiente, más automatizado y hasta con mejor satisfacción para los interlocutores, lo que siempre hacías, pero cuando te transformas digitalmente se te abre un mundo de nuevas cosas que puedes hacer, de nuevas formas de operar, se te abren nuevas oportunidades. Esto pocos están, los más grandes que tienen gente muy especializada dirigiendo esto, sí. En transformación digital recomiendo fervientemente a mis amigos Eva Bruch y Jordi Estalelia de Alterwork, que trabajan identificando todos los procesos del despacho, a ver dónde se puede mejorar tanto su ejecución como nuevas formas con una capa digital, ¿no? Cómo podemos mejorar tanto la rentabilidad del despacho, la eficiencia, como la experiencia para el cliente. Creo que la pandemia en un punto nos empujó, nos tiró a hacer cosas que la gente se lo estaba pensando, como el teletrabajo o los webinars, que a nosotros nos costaba tanto que la gente lo entendiera. De hecho, un par de veces se presentaron abogados a nuestra oficina porque se habían anotado en el webinar, ¿no? O sea, no se sabía qué era. Sí. Y creo que esto movilizó un poquito más, pero nos falta mucho. Es una transformación cultural que va a llevar tiempo. No colabora que haya tanto humo. O sea, mucha gente, dices tú, se está tejiendo unos mitos alrededor de lo que es la transformación digital. Sí.
Sí, y que no todo sirve. Que por eso, antes de comprar algo que se supone que lo enchufas y funciona, hay que hacer un análisis de lo que haces, de cuáles son tus procesos clave, de cómo son tus personas, de qué habilidades tienes, de qué pretende tu cliente, de qué oportunidades tienes en el mercado y ver dónde puedes meter tecnología para hacer mejor. Exacto, y aprovecharlo. Habíamos conversado un poco, mencionaste el tema de directorios legales. ¿Cuál es tu opinión o cuál es la aproximación que tienes tú y que tiene Mirada 360 a los directorios legales como una herramienta de marketing, Lili? Yo creo que aportan algo de transparencia al sector, pero otra vez hay mucha mentira ahí. Entonces hay pocos que son serios, y serios quiere decir separar la inversión la de parte la presencia, comercial, ¿no? Sí. O sea, la parte editorial. Que el despacho aparezca tal como ha sido rankeado, independientemente de su inversión. Por supuesto que algunos estarán en negrita, tendrán perfil, no tendrán perfil, tendrán enlace o no, pero yo descartaría absolutamente a aquellos que no dejan visible ese reconocimiento si no inviertes. Eso me parece una práctica corrupta y que juegan con lo que tiene este sector, que es el ego de los abogados. Es un engaño, en realidad es un engaño, sí, totalmente. Yo creo que sí, que incitan al abogado a anunciarlo y después le dicen, pero ojo, para que siga apareciendo tienes que pagar. Y creo que nosotros tenemos una responsabilidad de denunciarlo. Y creo que no te llegan clientes por aparecer en los rankings, pero le sirve para justificar la elección del despacho. Fundamental para despachos que todavía no tienen tanta marca fuera de su sector. Esto quiere decir... Para posicionarse, ¿no? Para respaldar la decisión. Te contratan porque el comprador tiene confianza contigo, pero luego lo tienen que justificar con los otros roles de la compra. Es una certificación, o sea, se ha convertido en una especie de certificación de facto, porque incluso piden, por ejemplo, en el caso, pasa en Perú, en el caso de concursos públicos, que no todos los despachos quieren trabajar con el Estado, pero algunos hacen, y hoy en día también en bancos o en otras corporaciones te piden una especie de certificación, información sobre si estás rankeado o no estás rankeado en tal o cual directorio para contratarte, ¿no? Sí. Para entender la importancia de los directorios y los rankings, tenemos que pensarlo desde el punto de vista del cliente. La compra de servicios jurídicos de alto valor añadido es compleja, vendemos intangibles, es difícil de comprobar a priori, depende mucho de la interacción con el contrario y con el sistema judicial, hay muchos imponderables, es una responsabilidad de obra, no de resultados, entonces tenemos que entender eso para ver cómo vendemos servicios jurídicos. Y tener un tercero que certifique determinada calidad o que pueda acreditar la experiencia, inclusive las opiniones de los clientes, sirve para impulsar la compra después de que el cliente nos ha elegido porque le caímos bien y porque siente que vamos a estar ahí. Sirve para justificar esta contratación. La marca también es muy relevante en esto, para asuntos complejos, asuntos grandes. Nosotros decimos, hay una frase relacionada con IBM, pero nosotros la ponemos a despachos de abogados, de nadie jamás fue despedido si las cosas salieron mal, si contrató a uno de los grandes o uno con mucha marca, ¿no? Entonces, cuando el comprador es un ejecutivo de una gran multinacional o de una empresa controlada por un fondo que tiene que justificar la elección, los rankings son un argumento de valor y de peso. Una última pregunta es, ¿cómo es el futuro de la abogacía? ¿Cómo piensas que se va a desarrollar en los próximos años? Bueno, no quiero hacerme la Saskin. La vidente, no, la Saskin. Sí, que además recientemente ha dicho que se había equivocado, que los abogados no van a desaparecer, que en realidad van a interactuar con los modelos alternativos. Fue muy osado en su momento y pienso que sí cumplió una función porque fue removió. Exacto. Fue revulsivo. A ver, yo veo tengo mal presagio
por los abogados que trabajen solos. Yo creo que el futuro de la abogacía es colectivo, que los desafíos a los que nos enfrentamos como profesión, como sector, son complejos, la normativa es cada vez más atravesada, para lo cual es necesario especializarse. Para especializarse tienes que tener escala. Para invertir en tecnología necesitas tener escala. Y para acceder a herramientas de promoción y tener visibilidad delante de audiencias, también necesitas tener escala. Entonces, mi recomendación permanente cuando doy charlas en los colegios de abogados o a las asociaciones de jóvenes abogados es colaborar. Y esto, así como las parejas, yo ya llevo 30 y pico años casada, pero ahora ya no es así, ya uno no se casa para toda la vida, ¿no? Hay otras formas de estar en relación, y los partnerships tradicionales tampoco es el único modo, que hay muchas formas de tejer redes de colaboración, de asociarse, de estar juntos. El futuro es difícil. Entonces, no hay que bajar las barreras, bajar las defensas y colaborar. Y esa juntarse, es la palabra clave. Y unir. Y también que viene un mundo que, bueno, ya decíamos que era buca antes de la pandemia, y ahora esto que nos trastocó todo lo que creíamos que era obvio y que va a estar siempre así. De repente tuvimos que no poder salir a la calle y cambió todo. Entonces otro consejo que le doy a los jóvenes es que vean a la abogacía no como una biblioteca de la que pueden elegir un libro ya escrito por otros, sino con muchos cuadernos en blanco donde cada uno puede escribir su propia historia. Bonito cierre, Lili. Te agradezco muchísimo por esta entrevista, ha sido un placer, como siempre, conversar contigo y compartir toda esta experiencia, que realmente esta conversación la van a tener que ver varias veces para poder recoger tanta información. Yo te agradezco a ti, Lorena, me encanta lo que estás haciendo, me encanta tu enfoque serio y humano de la profesión, creo que aportas mucho y creo que es necesario que siga habiendo, que haya más Lorenas. Y más Lilis, además que yo reconozco que eres así un role model para mí, ¿no? Bueno, me estoy diciendo vieja. No, somos contemporáneos. No, pero sí has hecho una labor muy importante, has sentado, has puesto una senda, un camino, y hoy justamente habíamos leído, como comentamos, un artículo, y incluso uno de estos rankings ahora lo que está haciendo es incluyendo a los consultores en marketing jurídico. Y si hace 4 o 5 años que empecé yo, hace 10 o 12 que empezaste tú, éramos pocos, pues hoy somos muchísimos. Y es por algo, y vamos, digamos, imitando, copiando y teniendo ciertos estándares cuando queremos ser buenos. Y vamos aprendiendo. Yo creo que hay que aprender a competir, o sea, competir y cooperar, que hay posibilidades de hacer alianzas, de aprender juntos, de desarrollar temas, y que nosotros, nuestro propósito como consultora es traer la innovación al sector, es ser uno de los motores y de impulsarlo y colaborar, y creo que siempre nos encontrarás en ese... Y para que el sector mejore también, porque la idea es que el sector siempre sea mejor. Sí, y que reflexione, que dejemos de ser cerrados y darle luz a todos aquellos, que son muchos, los que ya están viendo la profesión de un modo diferente. Muchísimas gracias nuevamente, Lili.